Pero muchas personas están absolutamente convencidas, se enriquecen, no sé, como los más conocidos influencers, que ya pueden decir las estupideces más grandes que a usted se le ocurra, que Burger King les adquiere el nombre para vender hamburguesas, ¿no? Que no cubre ni un salario mínimo en España con unas 400,000, 500,000 visitas al mes. Si haces todo eso, puedes triunfar. Si haces todo lo contrario, puedes ser como yo, puedes ser como el Nocturno y como este canal. Hoy vamos a ver cuidadosamente cómo fracasar en YouTube y vamos a ver de manera muy detallada cómo estoy fracasando yo. Porque pues, hay mucha gente que considera que como tengo un canal de YouTube con 240,000 suscriptores, debo estar yo nadando en dinero como el tío Gilito o Rico MacPato, como le llamen en el país que estás tú. Sí, tengo mi bóveda con monedas de oro donde voy nadando, ¿no? Hago surf y llevo mi yate y paseo en mi yate sobre las monedas de oro. Pues no, no es mi caso. Yo soy pobre, nací pobre, he vivido pobre 71 años y todo parece indicar que voy a morir pobre y trabajando. Pero a veces quisiera que mi trabajo recibiera una mejor remuneración y un poco de eso vamos a hablar. ¿Cómo fracasar en YouTube? Porque además yo lo estoy haciendo muy bien. Miren, la realidad es esta. Yo empecé este canal de YouTube en 2006, el 6 de agosto, o sea que iba a cumplir 20 años, pero básicamente lo usé para subir un pequeño video que había yo hecho sobre una canción de un amigo mío, bueno, un conocido mío, ilustrada con una serie de fotografías de desnudo que hice. Por cierto, la tiene como para mayores de 18 años todavía YouTube. Pero digamos que de 2009, de 2006 en adelante, pues, subí cosas, conciertos de nuestro grupo, algunas cosas de la Semana Negra, pero nada así como muy heavy, ¿no? El 7 de noviembre empecé con el segundo que ven ustedes, del cielo y la tierra, los otros trajes nuevos, porque el título y presentación del contenido de esta serie, que fue la primera vez que me planteé que no había material sobre ateísmo en YouTube en español, y que por lo tanto, como nadie lo estaba haciendo, pues lo iba a hacer yo, total, no pasa nada. Y a partir de entonces empecé a hacer este canal, aunque no fue sino hasta 2 años después, en 2011, cuando adquirió forma sólida. Ahora, en muchas ocasiones, yo he explicado aquí que lo que hago es un trabajo. Es un trabajo que me gusta muchísimo hacer, que me encanta hacer, que toma muchísimas horas a la semana y un trabajo que no obtiene la remuneración razonable que le corresponde. Y esto no es por avaricia mía. Como hombre de izquierda considero que todo trabajo debe ser adecuadamente y justamente remunerado. Y las horas que yo le meto a este canal desde hace muchísimos años nunca han estado justa ni adecuadamente remuneradas. Pero muchas personas están absolutamente convencidas de que todos quienes tenemos un canal de YouTube medianamente exitoso, y el mío es de los menos, se enriquecen, no sé, como los más conocidos influencers, que ya pueden decir las estupideces más grandes que a usted se le ocurra, que Burger King les adquiere el nombre para vender hamburguesas, ¿no? Especialmente al angelito de hasta la derecha, el Chocas, que es el que dijo, no, pues como gano mucho dinero me tienen que bajar los impuestos. Tú eres tonto, ¿verdad? Claro, ahora hace vídeos en contra del Partido Socialista Obrero Español, y en contra del gobierno, y en contra de la izquierda, y promueve a la ultra superderecha, pero como lo conocen y como tiene mucha gente, pues entonces Burger King le paga dinero por usar su nombre. Y nada. Este canal no está en la media tabla, está en la parte baja de la media tabla, por supuesto muy lejos de estos señorcitos, ¿no? Perdón. El tema de la publicidad en YouTube es muy complejo, pero voy a tratar de explicar. Los anunciantes pagan sus anuncios por 1000 impresiones, es decir, por 1000 veces que se muestre un anuncio al espectador, los anunciantes pagan una cantidad. Esa cantidad que pagan los anunciantes, de esa cantidad que pagan los anunciantes, YouTube toma el 45% y el 55% es lo que son los ingresos de los youtubers, en este caso, un servidor y amigo. Pero las 1000 impresiones no son iguales en todo el mundo. El valor de las impresiones cambia según el mercado. Y siento informarles que ustedes, para estos anunciantes, que
ponen anuncios aquí que algunos los desesperan, los cabrean muchísimo, sin pensar en ser un poquito solidarios. Ustedes son mercado. Quienes ven este canal en Estados Unidos generan entre 8 y 15 dólares por 1000 visitas. Quienes lo ven en España generan entre 2,50 y 5 euros por 1000 visitas. Quienes lo ven en América Latina, incluido México, generan menos de 1 euro por 1000 visitas, incluso hasta tan poco como 50 céntimos por 1000 visitas. Fíjense la distancia que hay entre 15 dólares y 50 céntimos, más o menos de euros y dólares, por 1000 visitas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Este canal tiene esta división. Estos son los 557,000 visitas el último mes, que ha sido buenísimo, por cierto. Generalmente están unas 400,000. Y la media que obtiene son de 1,9 euros por 1000 visitas. O sea, que no cubre ni un salario mínimo en España con unas 400,000, 500,000 visitas al mes. ¿Por qué? El 38% de las visitas se dan en México, el 12% en España, el 8,3% en Estados Unidos, 7,6% en Colombia, 5,6% en Argentina y luego va bajando. Compare usted esto con, por ejemplo, aquí atacando a los inmigrantes y haciendo racismo barato, el Chocas se puede meter 539,000 visualizaciones en un video. Este canal produce, el de los miércoles, este streaming y unos 20 vídeos que salen de este streaming, por lo tanto produce unos 21, 22, 23 vídeos a la semana. Si cada uno de ellos me genera 539,000 visitas en España, los invito a todos a cenar. No es el caso. ¿Qué más tengo que decir? Si lo hace con 5 vídeos al mes, el Chocas, como ustedes saben, es millonario, entonces quiere pagar menos. La realidad de lo que me generan los vídeos es esto. Nuevos datos sobre, no me acuerdo sobre qué era esto, 3,76 euros. El rey de España no tiene poder, 17 céntimos. Vives con miedo, el de quien controla tu miedo controla tu vida, 7,21 euros. No hay más del número 290, estamos en el 293, me generó 21,86 euros. Miren, si yo me tomo 3 o 4 horas en prepararlo y estoy aquí 3 horas, estamos hablando de 7 horas. 7 horas normalmente se pagan a 30 euros, ¿no? O sea, deberían pagarse 210 euros por estas 7 horas de trabajo. Bueno, pues es el 10%. La fantasía es gran literatura, mi pelea con maestro, 16 céntimos de euro. No hay más 292, 23 euros. No hay más 289, 38 euros. Bueno, sí, porque ya han sido muchas semanas y va acumulando, aunque sea de poquito en poquito. Esta es la realidad de este canal. Yo no me estoy llenando de dinero. Yo trabajo como traductor y mi esfuerzo por obtener ingresos, lo digo abiertamente, no tengo nada que ocultar. Mi esfuerzo por obtener ingresos en este canal es para comprar tiempo de traducción y dedicárselo a esto. Ay, Mauricio, haz otro streaming a la semana. Con todo gusto. Cubre mis necesidades, cubre mi salario con esto y me dedico a esto. ¿Por qué? Porque con ese menos de un salario mínimo en España que saco de la publicidad de YouTube, puedo pagar mi hipoteca, pero no puedo pagar mi vida diaria. No puedo pagar la comida, no puedo pagar el equipo de baloncesto de mi hijo. ¿Vale? Bueno, no puedo pagar el préstamo del automóvil, no puedo pagar vacaciones ni soñarlo. Una cerveza 00 en el bar, pues ya la tengo que sacar de otro lado, la saco de la traducción. Estos son mis ingresos estimados por tipo de contenido. Por ejemplo, el 26 de julio, la transmisión en vivo me dejó 10,95 euros. Por 7 horas es de locos. Esto es del 10 de julio. Como ven ustedes, el pico es el día que se transmite, luego baja y cae enormemente. Y la gran mayoría de los muchísimos vídeos que tengo aquí ya no generan nada al día. No es que esto esté generado, ya quisiera yo. Bueno, pero esta es otra. Tengo 244,284 suscriptores. Esto tomado hace unos minutos antes de empezar la transmisión. De esos 244,284 suscriptores,
y teniendo 203 en el streaming en este momento, los miembros activos en Patreon son 312. 208 que son miembros gratis y 104 que aportan algo en Patreon. Es decir, que de las 206 personas que hay ahora, si estuvieran todos los mecenas de Patreon, hay 102 personas que no están apoyando en Patreon. Ni €1 al mes, ni 3 euros al mes, ni 5 euros al mes. Nada. Con 104 miembros de pago, lo que yo saco en Patreon son 400 euros. Que acuérdense que aquí me cobra dinero Patreon, me cobra dinero PayPal, me cobra dinero el banco para traer las cosas de PayPal y luego tengo que pagar el cambio de moneda porque Patreon está en dólares, de modo que el cambio de moneda también te tuerce en algún porcentaje determinado. O sea que lo que acabo yo recibiendo es suficiente para pagar el alquiler de este estudio. El alquiler de este estudio, no la electricidad, no el agua, no la cámara, no el monitor, no el ordenador, no los guardianes, no nada. O sea, con YouTube, incluido Patreon, puedo pagar el alquiler de esto y la hipoteca de mi casa. Todo lo demás, que es mucho dinero, y no es que si viva yo como príncipe, todo lo demás lo saco de mi trabajo. Quiero comprar el tiempo necesario para dedicarme solamente a esto. Creo que tengo mucho más que dar, creo que quiero hacer mucho más, pero no consigo aumentar los ingresos. Así que vamos a explicarles a ustedes cómo fracasar en YouTube. Para fracasar en YouTube tienes que hacer lo contrario a lo que hacen los grandes triunfadores, y es lo contrario lo que he hecho yo. ¿Qué hacen esos triunfadores? Primero que nada, ellos le dicen a la gente lo que quiere oír y no se meten en lo que la gente necesita saber. No. Les das, por su lado, les das mucho gusto. Esto quiere decir que la función de los triunfadores no es informar, sino entusiasmar, emocionar y convencer. No importa de qué, de lo que sea, siempre y cuando sea lo bastante atractivo como para atraer visualizaciones, el famoso clickbait. Lo siguiente, por supuesto, es hacer lo que te digan los patrocinadores. Los patrocinadores que puedas conseguir, te pones con alguna agencia de estas que consiguen patrocinadores, presentas tu canal, cuántos suscriptores tienes, y entonces ellos te dicen, mira, pues, puedes saber, casan patrocinadores con canales. Entonces, por ejemplo, no importa que seas calvo, si te contrata por un buen dinero una marca de shampoo, debes estar dispuesto a jurar ante la cámara que tienes el cabello más brillante, sedoso y de aroma seductor que jamás habías tenido. No importa que tengas una barba luenga, si tus anunciantes es una marca de afeitadoras, dirás que la usas todos los días y te queda la piel como la de un bebé recién nacido, la mejor afeitadora del mundo. Y lo mismo, tienes que hacer cosméticos, automóviles, VPNs, lo que sea. Lo que quieran los anunciantes, no lo que quieras tú. Tú lo único que tienes que querer es el dinero. No puedes andarte con las mingas con las que mando yo. Por eso es fundamental quedar bien con todo tu público. No importa cuántas estupideces, falsedades o afirmaciones maliciosas se hagan en tus comentarios o en el chat. Tienes que decirles a todos que son geniales, maravillosos, que han dado en el punto, que tienen toda la razón del mundo, y no tratarlos como traté yo aquí a mi tocayo, que estoy diciendo que por favor deje de dar lata. Imagínense. ¿Cómo triunfo uno con eso? Ahora sí, puedes quedar mal con algunos, no tu público. Puedes quedar mal con aquellos que el flujo generalizado de la información, los sesgos de la sociedad, indican que hay que estar mal. Hay que atacarlos. Puede ser el presidente de España. Pueden ser los Estados Unidos, pueden ser los malditos comunistas, pueden ser los presuntos nazis ucranianos que todavía nadie encuentra, pueden ser los inmigrantes, pueden ser las personas con la piel oscura, pueden ser las mujeres que quieren igualdad, pueden ser los progresistas, pueden ser la gente intersexual, sobre todo, los transexuales, por poner solo ejemplos. A ellos los puedes atacar porque tu público te va a aplaudir, van a crecer tus visualizaciones y por lo tanto más anunciantes te van a pedir que por favor digas que tú utilizas esos sujetadores tan maravillosos y preciosos, aunque seas un chico de 20 y pocos años que carece completamente de pechos. Si haces todo eso, puedes triunfar. Si haces todo lo contrario, puedes ser como yo, puedes ser como el Nocturno y como este canal. Y es por eso que doy lata pidiéndoles apoyo en Patreon. No voy a conseguir anunciantes, no voy a conseguir
millones de visualizaciones para los vídeos, pero sí puedo tener apoyo en Patreon para financiar la resistencia, que este canal es en mucha medida. La resistencia contra la estupidez. Y si alguna resistencia vale la pena en este momento, creo que es esa. No es que yo sea genial, pero es que las ideas que yo transmito no las vas a encontrar casi en ningún otro lado. He dicho. Si hablas inglés, ¿por qué no haces contenido en ese idioma? Ese público está más acostumbrado a apoyar a los creadores de contenido económicamente. Sí, pues lo intenté un tiempo, traté de explicarle la política mexicana y latinoamericana a los estadounidenses, pero no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para levantar un canal en inglés. Necesitaría primero comprar el tiempo. Comprar el tiempo significa obtener los ingresos por aquí. Es un Ouroboros, ¿no? Una serpiente que se muerde la cola.